Buenas tardes a todos, aquí a nuestra última clase de hoy, de esta masterclass online. Bienvenidos a todos los que no hayáis asistido a las anteriores de esta misma jornada. Bueno, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Latinoamérica, que hoy nos están viendo en todo el mundo y nos han llegado incluso mensajes en varios idiomas, o sea que no sé en qué sitios más nos están viendo, pero bueno, estamos súper contentos de estar aquí y para nosotros muy especial en este día, ¿no? En estos días tan raros que estamos todos en casa, pues poder llegar a todos y poder haceros llegar pues estas conferencias de primera calidad con nuestros mejores profesores y profesionales. Bueno, la mecánica que vamos a seguir es muy sencilla. Yo os presento ahora a Mike Jordana, es profesor nuestro del máster de Concept y nos va a enseñar un poquito flujos de trabajo cuando se basa en un render 3D y a partir de ahí él va aplicando sus distintas técnicas para hacer una imagen, un environment. Deciros también que estamos atentos, ¿vale? En el chat que tenéis podéis escribir cualquier tipo de pregunta. Cuando pone escribir a panelistas, somos todos los del staff que estamos ahora mismo pendientes de leer todas vuestras preguntas para daros respuesta. Y cuando acabe la charla, dejaremos unos minutos al final para hacer la pregunta al ponente, las preguntas que hayáis hecho, ¿vale? Entonces nos dedicaremos a tomar nota de todo lo que preguntéis y como sois muchos, la verdad es que hemos batido récord y estamos en más de 900 asistentes, increíble. Como sois muchos, pues dudo mucho que dé tiempo a contestar todas las dudas que tengáis, pero no os preocupéis porque las dejaremos anotadas y se las pasaremos al docente y os pasaremos las respuestas y las preguntas por redes sociales. Eso ya lo publicaremos más adelante. Pues sin más dilaciones, os presento a Mike. Mike, cuando quieras, puedes dar a tu micrófono para que te oigamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí te tenemos. Vale, a ver, quito aquí unas cositas. Genial. ¿Tienes la webcam ahora mismo ¿Y compartir apagada? pantalla ya o le tengo que dar? Tienes que darle, sí, efectivamente, a compartir pantalla. Yo te aviso. ¿Vale? Perfecto, te estamos viendo a ti y estamos Genial. viendo tu pantalla. Buenas tardes, chicos. Qué bien se te ve, Mike. Te sienta bien el confinamiento. Sí, sí, sí. Aprovechando para hacer ejercicio aquí. Genial. Mike, bueno, se presenta él, es profe de nuestro máster de Concept Art. Y bueno, decirte, Mike, que hay muchos de nuestros estudiantes hoy que están ahora mismo pues conectados para verte, ¿vale? Te envían saludos, me lo han dicho antes. Y sin más, pues lo dicho, dale. Y luego nosotros te pasamos las preguntitas, ¿vale? Que te hagan los asistentes. Muchas Vale, gracias. genial. Guay, pues encantado de estar aquí en la reunión con todos vosotros. Creo que nunca he estado dando una charla a tanta gente a la vez. Las clases en la escuela suelen ser como de 10, 15 personas así, o sea que esto es un récord para mí. Pero, bueno, me presento, soy Mike, doy clase en Voxel de Concept Art. Hacemos un poco todo lo relacionado con el 2D. Sé que en la escuela se da mucho 3D, pero yo sobre todo a lo que me dedico en la asignatura es más el rollo de pintar, dibujar. Eh, Hacemos un poco de todo, diseño de personajes, environment, que es como dibujar, pintar fondos. Eh, Estudiamos anatomía, dibujo, todo así de forma digital, ¿no? En las Cintiq, en la Intuos, en lo que sea. Eh, ya que hoy en día, sobre todo, lo que más se requiere es producir con rapidez, ¿no? Estamos trabajando para un videojuego, para una peli, quieren ver diseños de forma rápida y si tenemos que dar color, tenemos que presentar algo que quede realista. La forma más rápida, más adecuada es normalmente utilizar técnicas digitales, ¿verdad? Así que aquí en la escuela un poco lo hacemos todo en digital. Y hoy quería daros un poquito una clase, una demostración de cómo pintar paisajes, environments, en digital, ¿no? Utilizando el Photoshop. Normalmente de los programas más utilizados en la industria, ¿no? Hay bastantes, algunos gratis, otros caros, tal, pero bueno. Y quería hablaros en un principio un poco de mi experiencia personal
porque sé que aquí muchos estaréis con ganas de aprender a dibujar, a pintar. Seguro que habréis conocido artistas que os han inspirado un montón, ¿no? Por internet, por Instagram o lo que sea. Hay un montón de artistas buenísimos publicando todos los días y siempre tenemos la duda de, ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puedo yo llegar a ser como él, ¿no? Así que básicamente yo era de los que estaba en el colegio y siempre desde niño me había gustado dibujar, ¿no? En medio de clase me ponía con un cuaderno y empezaba a dibujar en el cuaderno de clase ahí cuando no me interesaba demasiado la clase. Y siempre pensaba que esto de dibujar, esto de pintar no era algo realmente con tantas salidas, algo con lo que uno se pudiera ganar la vida, ¿verdad? Pero la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta que es todo lo contrario, sobre todo estos días, ¿no? Que está tan de moda los videojuegos, las pelis, salen un montón de contenido nuevo al año. Juegos de mesa, ¿no? Que también están ahora como un poco más en auge. Y precisamente hoy en día hay mucho, mucho mercado de esto. O sea que yo creo que si es algo que os apasiona, algo que de verdad os divierte, pues os recomiendo que vayáis full a por ello, porque realmente un trabajo es algo que vamos a tener que hacer básicamente casi todos los días de nuestra vida y ya que tenemos que trabajar y qué tal, que sea algo que de verdad nos divierta, nos apasione y con lo que nos pasemos bien, ¿no? Entonces, eh, básicamente yo decidí dedicarme a esto cuando salí de la selectividad, ¿no? Aquí en España tenemos como una prueba para decidir a qué universidad vas a entrar y tal. Yo estaba en un colegio en el que ni siquiera había una opción en la que pudieras dedicarte al dibujo, al arte. Y dije, bueno, venga, me meto ingeniero. Si no hay otra cosa, ¿no? No es algo que me entusiasme, pero bueno. Entré en la carrera y la verdad es que no me gustaba demasiado. Y un día de estos que estaba así por el campus y tal, me acuerdo que me encontré unos chavales jugando a las cartas Magic en medio del patio del campus y dije, voy a acercarme a ver de qué va esto, ¿no? Cuando pillé las cartas y vi los dibujos tan guapos que había en las cartas, dije, ¿cómo es posible? Hacen cosas que son como cuadros de museo, son muy realistas, pero estoy viendo seres fantásticos, ¿no? Y dije, tengo que aprender a hacer esto, así que empecé a estudiar por mi cuenta un poco al principio. Eso, técnicas de pintura, de dibujo y tal, me salí de la universidad, entré en una escuela de arte y me he dado cuenta que es algo que requiere paciencia, ¿no? Dibujar no es algo que se pueda hacer bien de la noche a la mañana, es algo que requiere mucha perseverancia. Hay un montón de cosas que aprender, ¿no? O sea, para saber dibujar algo tienes que entenderlo bien. Si quieres dibujar una mano, por ejemplo, es algo que le da básicamente pesadillas a los alumnos, no es algo muy difícil de dibujar. Tienes que estar mucho tiempo simplemente observando la mano, ¿no? Entendiendo un poco los mecanismos, cómo funciona todo y así, un poco con todo lo que queremos dibujar. Así que en Voxel, un poco lo que siempre intento con los alumnos es empezar desde lo más básico, ¿no? O sea, coger, básicamente como tenemos tantas cosas que aprender, ¿no? ¿Por qué no encontrar algo común que tengan todas para empezar desde la base y luego poder pasar a cosas un poco más complicadas, ¿no? Bueno, creo que estáis viendo todos mi pantalla. Voy a poner aquí un ejemplo que le pongo siempre a los alumnos al principio del curso. ¿Vale? Entonces, esta imagen que veis aquí representa un poquito los pasos que intento yo hacer con los alumnos cuando empezamos en el curso, ¿no? Veis que la gente que entra normalmente quiere aprender de primeras y intenta siempre de primeras hacer algo como esto, intentan hacer ya su full dibujo fantástico de imaginación y tal, con todo el color, todo. Y esto es algo que es complicadísimo, ¿no? O sea, pensar que para hacer esto tenemos que saber cómo funciona la anatomía, cómo funciona el pelo, por ejemplo, cómo funciona material, yo que sé, metálico, las joyas que tiene, ¿no? La perspectiva, la proporción, todo. Hay un montón de cosas de las que encargarse en un dibujo como este. Así que así de primeras puede que sea un poco demasiado, ¿verdad? Normalmente siempre les digo que vamos a empezar haciendo ejercicios relacionados con cosas muy básicas. Siempre les he dicho que todo lo que podamos pintar, en el fondo no es más que una variación de los elementos geométricos más básicos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer aquí un archivo nuevo. Fijaros, para que os hagáis una idea,
de las primeras cosas que solemos hacer en el curso es aprender a pintar muy bien, de imaginación, y entender muy bien Perdona cómo Mike, funciona. ¿Sí? perdona que me meta. Es que justamente han hecho una pregunta que creo que podemos plantearla ya. Claro. Pregunta Daniel Martín, dibujo y pinto desde hace mucho. ¿Cómo hiciste para dar ese paso digital? Consejos si ya controlas la anatomía y la imagen a nivel plástico. Básicamente, cómo pasar de dibujo de cuaderno así en sketch a digital. Exactamente. Dice que dibuja y pinta desde hace mucho y que tú cómo hiciste para dar ese paso a lo digital. Pues muy sencillo, realmente me acuerdo que ahorré dinero durante un tiempo y me compré por Navidad una Intuos, que es esto, básicamente. Es una tableta que te deja utilizar una especie de lápiz, ¿no? O sea que el salto Convierte, digital por convierte 80 todo lo euros que lo dibujas. hiciste, ¿no? Dime, dime. Digo que entraste en el Corte Inglés como un artista clásico y saliste del Corte Inglés como un artista digital, ¿no? Pues mira, Sí, bueno, en era... Amazon más bien, pero sí, sí. Y me acuerdo los primeros días que era súper difícil manejar esto y era como, uff, qué rollo, voy a volver a usar el ratón. Prefiero pintar en el Paint con el ratón antes que usar esto, ¿no? Pero, claro, como tienes que pintar por un lado, pero tú estás mirando ahí adelante, ¿no? A la pantalla, puede que sea un poco raro al principio. Pero si lo utilizas constantemente, verás como en cuestión de un mes o por ahí ya te sale natural. O sea, Ujú, yo dibujo, pinto de todo con esto, en verdad. O sea ujú, que simplemente, ya te digo, si puedes adquirir una tableta de estas y ponerte con algún programa de pintura en el ordenador, ujú. básicamente lo irás haciendo igual al final, ¿eh? O sea, el resto ya es estudiar para pintar mejor, dibujar mejor y tal. Los conocimientos son los mismos, ya estés en tradicional, estés en digital, no importa, son lo mismo al final. Y por último, justo a lo que estás tú, que tenía una segunda pregunta este mismo chico, Daniel Martín, consejos si ya controlas la anatomía y la imagen a nivel plástico. O sea, si ya controlabas de anatomía y la imagen a nivel plástico. Bueno, si ya controlas de anatomía y de pintura, en verdad lo tienes todo hecho, ¿eh? O sea, Ujú, ya te digo, cómprate la tablet y si ya eres bueno pintando y dibujando en tradicional, te será súper fácil también ser bueno en digital, ¿eh? O sea, ujú, ya te digo, a mí no me es tan difícil en tradicional digital como aprender a dibujar y aprender a pintar bien. Eso es lo que me ha llevado años y aún me faltan muchos años. Pero ujú. bueno, Guay, muchas gracias, Mike. entonces como estaba diciendo, a ver, esto conectado. Vale, un segundo que estaba reconectando la tablet. Vale, ahora funciona. Vale, entonces, fijaros que cuando queremos pintar, por ejemplo, queréis pintar un edificio. ¿No pensáis que detrás de todas las ventanas, todas las puertas, columnas y tal, en verdad estamos viendo un cubo, ¿no? O sea, realmente la estructura base que está dentro de todo eso es más que un cubo, ¿no? Así que es buena idea aprender primero cómo funciona la luz al interactuar con un objeto como un cubo, ¿no? Si queremos pintar luego, por ejemplo, el brazo de un personaje, un brazo, aunque tenga músculos, huesos y tal, se pueda mover. ¿No es cierto que al final es como un cilindro? Tenemos que aprender a pintar muy bien un cilindro, ver cómo funciona la luz en un cilindro, ¿no? Y además, muy importante también, cómo funciona, por ejemplo, la esfera, cómo funciona el cono, tal, ¿no? Veo muchos alumnos, estas son las cuatro, ¿vale? Se llaman geoforms, ¿vale? Se llaman. Y merece la pena invertir mucho tiempo en aprender a pintar esto muy bien de cabeza para luego poder ya hacer todo nuestro diseño de personajes y tal, ¿vale? Eh, ¿Veis? Os voy a enseñar, por ejemplo, algún tipo de cosillas que hago yo. El estilo de arte que me gusta a mí pintar y tal, para que veáis ejemplos. ¿Vale? Como veis, me mola mucho el rollo de ilustración fantástica. Me gustaría mucho trabajar para las cartas Magic. Estoy aún construyéndome ahí poco a poco un portfolio en mis ratos libres y tal. Y como veis, al final, un poco las cosas que he pintado aquí no dejan de ser formas básicas, pero con, digamos, cosas adicionales pegadas por encima, ¿no? Por ejemplo, esta columna de aquí al fondo se podría considerar que es un poco un cilindro, ¿verdad? O esta especie de puerta gigante aquí al fondo, en un principio seguramente fue una especie de cuadrado,
Y luego ya estuve yo en plan excavando esta especie de puerta aquí en el centro, de todo, ¿no? Pero gracias a que conozco muy muy bien cómo pintar esas formas básicas, puedo luego hacer todo este tipo de cosas así tan complejas. Y me encanta pintar dragones, ángeles, ¿no? Todo tipo de cosas free, me encantan. Retratos y tal. Me gusta montarme mis historias, mundos imaginarios en mi cabeza y tal, pintar los personajes, me parece súper divertido, ¿no? Al final, yo creo un poco lo que queremos conseguir con todo esto no es simplemente hacer dibujos bonitos, ¿no? Sino como contar una historia o hacerle pensar al espectador que hay una historia más allá de simplemente la imagen que está viendo, ¿verdad? Cuando vemos un cuadro y nos intriga en plan, qué curioso, ¿qué estará pasando ahí? Es cuando de verdad nos gusta y nos quedamos con él en la mente, ¿no? Si simplemente vemos algo bonito es como, qué bien pintado, a la siguiente, ¿no? ¿Veis? Me gusta mucho el rollo anime. No es que vea mucho anime, pero siempre me ha molado en plan cómo dibujan, me parece increíble lo bien que hacen anatomía, gesto y tal. Vale, no sé si alguno aquí conoce el Bloodborne o el Dark Souls, algún juego de estos que estaban muy de moda, ¿no? Vale, entonces, a ver, lo que os estaba enseñando. Vale, como veis, el curso de Concept Art, bueno, Máster de Concept Art, creo que se llama en Voxel, tiene una duración de un año. O sea que en verdad, ya os lo digo, un año es poco tiempo para conseguir llegar a un nivel en el que, por ejemplo, pudieseis trabajar para Magic, ¿no? Pero sí es cierto que siempre le digo esto a los alumnos. Y es muy, muy cierto. Y es que en el dibujo, más que en ninguna otra disciplina, vosotros podéis leeros todos los libros, saberos toda la teoría y tal, pero si en el dibujo esto de aquí es la teoría que podéis aprender, esto, y me faltan muchos, muchos lienzos hacia arriba, ¿vale? Es la práctica, ¿vale? ¿Vale? O sea que ya os digo, la teoría se puede aprender relativamente rápido, te pueden comentar un poco las cosas básicas y tal, pero al final es vuestra práctica la que va a marcar la diferencia, ¿vale? Por eso, en el curso que doy aquí en Voxel, por ejemplo, intento enseñarle todo lo importante de teoría, todo lo que sé, trucos del Photoshop, trucos de anatomía, dibujo, pintura y tal, para que los alumnos estén preparados a la que salgan, para luego ya tener el material necesario para, a lo mejor, practicar un poco más por su cuenta y tal, hasta llegar al nivel deseado, ¿no? Hasta que encuentren ahí un trabajo de sus sueños, básicamente. Eh, y como os iba diciendo, ¿veis? Lo primero es empezar con lo básico, con formas geométricas, con lo más, entre comillas, aburrido, pero que, ya os digo, merece la pena y se nota la gente que practica esto al principio y la que no, se nota mucho la diferencia luego en su arte. Y luego veis que para poder empezar a pintar una cara, primero tenemos que descomponerla en planos un poquito más geométricos, ¿no? O sea, no ponernos ya a hacer la piel tan suavecita y tal. Tenemos que entender un poco el por qué, ¿no? ¿Por qué estas sombras de aquí? Si lo descomponemos de forma un poco más geométrica, nos damos cuenta que hay ciertos planos muy sutiles, ¿no? La cara es algo bastante complejo, en verdad. Tiene como muchas sutilezas y a la mínima que a lo mejor fallamos en una proporción o algo así, de repente una persona puede ser feísima, ¿no? Sin querer o algo. Y luego veis que también hacemos algunos estudios de esculturas. Básicamente les pongo a pintar esculturas de mármol, ¿no? Antes de tirarnos a pintar ya la piel con el color, con cómo brilla la piel, ¿no? Cuando hay luz detrás de una oreja, por ejemplo, y se pone la oreja súper roja. Todo este tipo de cosas las dejamos un poco más adelante, ¿no? Y de primeras quiero que pintemos ahí solo como si fuera todo el mismo material, básicamente, para luego poder ya pasar bien a meter diferentes colores, diferentes texturas y tal, que ya es como lo más avanzado, ¿verdad? Es un poco el proceso para pintar caras, pero se puede aplicar igual para paisajes, para lo que sea que os imaginéis, ¿eh? Entonces, antes de ponerme a pintar, a ver, ¿qué hora tenemos? Vale, 19:10, Mike. vale, sí, vale, yo creo que me da tiempo. Vamos a explicar algunas cosillas de teoría de pintar environments, ¿vale? Un poquito de perspectivas y para que
entendáis un poco cuál, o sea, de qué va la movida. Sé que seguro aquí la mayoría de los que estáis oyendo sabéis lo que es un punto de fuga, dos puntos de fuga. Vamos a repasarlo rápidamente, ver por qué es importante y vamos a ver un poquito de composición también, ¿vale? Entonces, cositas que veo en los alumnos cuando intentan pintar paisajes así de imaginación. Por ejemplo, están haciendo un paisaje, le ponen nubes. ¿Qué ocurre? Las nubes muchas veces se les quedan como muy planas, ¿no? Las ponen como si fueran stickers ahí en el fondo, en el cielo, ¿no? Y aplana un poquito el cuadro, ¿verdad? Aquí es donde entra, y aquí, por eso podéis ver aquí por qué es tan importante estudiar perspectiva, ¿no? Lo básico al principio. Eh, Podemos pensar, por ejemplo, aquí en un punto de fuga, ¿no? Y asumir que las nubes están contenidas dentro de cajas imaginarias, ¿no? Y podemos ver en plan entonces cómo ganan muchísima más profundidad. Veis cómo empezamos viendo nubes muy grandes, conforme se alejan se hacen un poquito más pequeñas, ¿no? Hasta que al final se comprimen todas, ¿no? Y acabamos teniendo una línea como llena de nubes y da la sensación de que básicamente están ahí, ¿no? De que están viniendo desde el fondo del cielo hasta nosotros, ¿no? La clave para pintar environments es transmitir esa sensación de profundidad, yo creo, ¿no? Y esa sensación de escala, ¿no? De hacer al espectador pensar que algo que está viendo puede ser gigantesco. Eso la verdad es que queda bastante bonito, ¿no? Así que, como podéis ver, veis en este dibujo, por ejemplo, eh, aquí el artista utiliza un recurso bastante común y es, básicamente, si queremos hacer que algo parezca muy grande, tenemos varias formas de conseguirlo, ¿no? Una muy típica que se ve bastante a menudo es la de poner un tío con un bastón ahí en primer plano, ¿no? Para que podamos ver que dices, hostia, si una persona mide esto, será que lo del fondo es que debe ser gigantesco, ¿no? Eh, y al final se ha vuelto casi un meme, ¿no? Lo de poner el tío en el bastón ahí en primer plano. De hecho, hay una, eh, hay una página web que se dedica a recopilar dibujos con tíos con bastón en primer plano, ¿no? Como podéis ver ahí. Es un recurso, se utiliza un montón, pero ya veis para qué sirve. Nos ayuda a decir, ¡hala! Esto es que debe ser gigantesco, ¿no? Vale. Eh, ¿Vale? ¿Qué otra forma tenemos de transmitir la sensación de escala en un environment, ¿no? Una que a mí cada vez utilizo más y que me mola un montón es básicamente, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Veis? Básicamente poner un objeto que es tan grande, tan grande, y esto es una cosa que le cuesta a los alumnos hacer bastante al principio, tan grande que se sale fuera del lienzo, ¿vale? O sea, siempre que veo cuando los alumnos dibujan un environment, al principio muchas veces cometen el siguiente, no error, pero básicamente es un truco que veréis como mejora bastante vuestros paisajes. Y es que muchas veces veo que hacen algo así. Aquí tienen el campito y tal, luego le quieren poner unas montañas. Y hacen la típica montaña con forma de pico, ¿no? Así. Y es como, vale, esto está bien, pero se me ocurre una forma de hacerlo más guay. ¿Por qué no detrás de estas montañas aquí pones una montaña que sea tan grande que se salga incluso por fuera del cuadro, ¿no? Al punto de que, fijaros, solamente vemos esto del cielo, ¿no? El cielo no se ve tanto, realmente todo el paisaje lo estamos viendo aquí. Vamos a ver algún ejemplo de esto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, el árbol que está detrás de los caballitos, estos ahí pastando y tal, es enorme. Ocupa un gran trozo del lienzo. Y esto es otro truco, además. La gente suele querer poner detalle en todo, ¿vale? Pintan un árbol y le pintan todas las ramitas, cuando realmente cuando vemos un cuadro no queremos que esté todo lleno y colapsado de detalle porque entonces es como que nos perdemos, ¿no? Necesitamos darle al espectador un poco de zonas de descanso, ¿no? Igual que, por ejemplo, diseñamos un personaje con una armadura así súper guay, rollo Final Fantasy, con pinchos, con lo que sea, no mola que esté todo saturado con detalle, ¿verdad? O sea, mola que de repente tenga a lo mejor una parte lisa y tal para generar contraste, ¿no? O sea, si hay algo que tiene mucho detalle, destaca porque hay otras zonas que no lo tienen, ¿vale? O sea que es importante que sepáis también dónde generar esa especie de descansos.
Fijaros, vamos a ver otro ejemplito aquí rápido, que esta foto me encanta. Fijaros qué guay, ¿no? Estamos viendo aquí una especie de monasterio que ya de por sí es algo bastante grande comparado con una persona. Pero fijaros, detrás es que no vemos nada del cielo, vemos solo una ladera de una montaña. Es toda la sensación de que es ultra gigante este paisaje, ¿no? Me parece tan bonita esta foto. O sea, que también está guay incluso que no se vea el cielo dentro de nuestro fondo, ¿no? O sea, que directamente no se vea el cielo y estemos viendo todo luz que se intuye que viene de por ahí, ¿no? ¿Vale? Otra cosilla más que también es muy importante tener en cuenta y que esto la gente, en cuanto más sabe potenciar esto, más bonitos le salen los paisajes. Y es el concepto de perspectiva atmosférica, ¿vale? Seguramente conozcáis lo que es la perspectiva, pero esto no le suele sonar tanto a la gente. Y es simplemente el concepto por el cual básicamente nos damos cuenta que no estamos, o sea, la atmósfera de la Tierra está llena de gas, partículas en el aire y de todo, ¿vale? No es vacío. ¿Y cómo se nota esto? Cuando estamos viendo a través de muchas capas de aire, la luz que llega del Sol rebota en las partículas que están en el aire y se dispersa, ¿vale? Entonces, poco a poco vamos viendo cómo las cosas que están en la lejanía adquieren un poco el tono del cielo, ¿vale? Aquí que está en blanco y negro no se ve tanto. Vamos a ver este ejemplo que se ve un poco mejor, ¿vale? Poquito a poco, si os fijáis, las cosas se van volviendo del color del cielo, ¿no? Es decir, vamos a ir plano a plano, fijaros. En el plano número 1, si yo quisiera, por ejemplo, pintar un paisaje con este tipo de profundidad, tendría que pensar, en el plano más cercano a la cámara estamos viendo tonos verdes muy intensos, ¿no? Estamos viendo además árboles individuales, ¿no? Estoy viendo cómo, o sea, la separación entre árbol y árbol, básicamente. Además estoy viendo cómo las sombras pueden llegar a ser muy oscuras, muy negras, ¿vale? Vamos a hacer un paso más allá. Esto, por ejemplo, lo tenemos aquí a, qué sé, 50 metros, pongamos, ¿vale? Esto de aquí al fondo lo tenemos ya, yo que sé, a 500 metros, por ahí, 600 metros, bastante lejos ya, ¿no? Y fijaros ya el cambio, ¿no? Los árboles son mucho menos verdes, las sombras son mucho menos oscuras y muy difícilmente veo árboles individuales. Estoy empezando a verlos más como masas juntas de vegetación, ¿no? Si tuviera que pintar esto, estaría loco si quiero pintar cada uno de esos árboles porque voy a perder un montón de tiempo y la imagen no se va a entender tan bien como si yo agrupo los árboles en cúmulos, ¿no? Y queda más bonito, se explica mejor. Es más fiel a cómo el ojo humano percibe el detalle según la distancia, ¿no? Fijaros, si saltamos un poco más allá, esto ya deben ser varios kilómetros de distancia, es que, es que los árboles son literalmente una mancha. Ya no vemos ningún árbol, se podría hacer todo con una pincelada de este color de azul grisáceo bien puesta, ¿no? Es una shape. Y con eso ya es que tenemos la sensación de que el bosque continúa, ¿no? O sea, el cerebro humano ve bosque aquí y dice, ah, pues eso del fondo también es bosque, ¿vale? No tenemos que dárselo todo súper mascado y explícito al espectador, él ya lo entiende, ¿no? Él ya está acostumbrado a ver paisajes y sabe perfectamente que aquí, si pintamos esto con una pincelada, se vería todo básicamente como si fuera un bosque, ¿no? Y ya al fondo pues es que casi ni lo vemos. Así que, bueno, voy a ponerme a pintar un poquillo, ¿vale? No sé si aquí utilizáis todos el Photoshop, pero bueno, me parece interesante que veáis que hay diferentes tipos de pinceles, ¿no? Que nos podemos descargar. Hay gente que se baja packs de pinceles en los que hay 500 pinceles y luego no sabe muy bien para qué sirven. Yo soy De más de hecho, tener... perdón Mike, que te interrumpa brevemente. Justo una de las preguntas que nos han hecho así muy breve es que qué versión de Photoshop estás utilizando. No lo sé. A ver. Ahí me has pillado. Sí, porque claro, realmente para el tema pinceles y eso igual no hay tampoco muchas innovaciones de los últimos CC o alguno de estos. A ver, no es que haya tanta variación. Si queréis pintar podéis hacerlo todo perfectamente desde el Photoshop CS6, me parece. Ya tiene un poco todas las Ujú. opciones guays de pintura. Pero, por ejemplo, en estas últimas versiones sí que han hecho algunos cambios en cuanto, por ejemplo, a la herramienta del pincel mezclador, ¿vale? Que ahora os enseñaré.
Y son cosas que la verdad no anuncia tanto Adobe cuando saca una nueva versión de Photoshop. O sea que es interesante probarlo, ¿no? Porque sí que hay cambios que luego no anuncian siempre. O sea que... Pero en este caso es Photoshop 2019. Ujú. Vale, sí, porque están preguntando también que si usas también Procreate. No sé qué software es ese. Sí, sí, sí. Me encanta el iPad para... Sobre Ah, todo es una para aplicación, ¿no? es como el Photoshop del iPad. Ujú. De hecho, me lo voy a traer aquí un segundo. Sí, para los que tengáis iPad hay una app que se llama Procreate, ¿vale? Y es básicamente igual que el Photoshop, ¿eh? Solo que, bueno, infinitamente más barato. Pero a mí el iPad, por ejemplo, me gusta mucho para hacer dibujos a línea, ¿vale? O sea, me parece muy bueno para el line art y tal. Y el Photoshop, por ejemplo, me gusta mucho más para todo lo que sea pintura a mancha, ¿vale? O sea que, no sé, hay gente que dibuja muy bien en Photoshop, siempre lo hace en Photoshop, hay gente que pinta genial en Procreate. Yo aún no le he pillado el tranquillo, pero bueno, todo es probar, supongo. Venga, vamos a empezar. Vale, a veces me es un poco chungo hablar mientras pinto, o sea que cualquier pregunta que tengáis o lo que sea, interrumpidme, ¿eh? Voy a intentar comentar cosas que me vengan a la mente mientras estoy pintando para que toméis nota, pero es posible que algunas también se me pasen. Entonces, vale. A veces, si nos piden hacer un environment, a mí me gusta empezar de cero. A mí me gusta un poco hacerlo todo yo. Pero a veces cuando estoy currando para a lo mejor una empresa, tengo que hacer un escenario para un videojuego, una película, básicamente queremos agilizar el proceso, ¿no? No tenemos tiempo para construir toda la perspectiva, todo el tal, y podemos hacer rápidamente un modelado 3D en cualquier programa, está el Blender, 3D Max, Maya, lo que sea. Tengo uno por aquí. Vale, fijaros, realmente es que con una chorradilla así, que es crear 5 cubos, rotarlos, poner un foco de luz ahí y ya está. Tenemos un poco todo lo que hace falta para empezar ya un paisaje, ¿no? O sea, puede que estéis viendo aquí cubos, tal, pero a lo mejor yo estoy viendo, yo qué sé, entre dos montañas, un paso aquí, ¿no? Con un acantilado aquí podría estar una especie de castillo, ¿no? Y estoy viendo ya perfectamente cómo viene la luz del sol bañando todo desde aquí. Me parecería muy guay hacer que el sol entre justo aquí, en el risco entre las montañas, ¿no? O algo así, o sea que esto es como una forma de empezar ya, o sea, de tener ya la estructura un poco ya hecha para que podamos por encima ya pintar cualquier cosa que se nos ocurra. Así que voy a pillar esto. Este no es. Vale, estaba copiando lo que no era. Ahí está. Vale, tenemos esto, por ejemplo, y bueno, no sé si conocéis todas las herramientas de Photoshop, pero las que más suelo utilizar son más que nada el lazo para hacer selecciones, el pincel mezclador, la goma, las capas, fundamental. Eso es lo que hace que el Photoshop, bueno, que la pintura digital en general sea muchísimo más rápida que la pintura tradicional, usar el sistema de capas. Y veis, por ejemplo, en este caso, un poco la zona que me interesa aquí es esto, ¿no? Puedo hacer una selección con el lazo, me lo copio, tengo simplemente esto de aquí. Y es hora de pensar un poquito en la composición, ¿vale? Si yo aumento esto bastante, voy a ponerle como un límite a mi cuadro, ¿ok? Es algo que aconsejo bastante hacer. Me gusta el look así como panorámico que tienen los fotogramas de las películas y me gustan las imágenes cuando son como así finitas, pero alargadas, ¿no? Como cuando estamos ahí en el cine y tal. Así que, fijaros, vamos a poner esto aquí en negro ya directamente. Esto por aquí, ¿veis?
por aquí arriba he dejado que este trozo de montaña salga por fuera del lienzo para transmitir precisamente eso, un poco sensación de grandeza, ¿no? De lo que estamos viendo. ¿Veis? Como tengo esto en una capa por encima, yo puedo pintar por aquí abajo sin salirme. Así que... Vale. ¿Veis? Le bajo un poquito la opacidad. Realmente esto es solo como una guía. Y vamos a empezar a pintar. Voy a abrirme aquí al lado una paleta de color, ¿vale? Pensar que es muy difícil, o sea, si yo quiero pintar, por ejemplo, una imagen como Mike, esta. perdona, ¿Sí? nos hacen una preguntita Dime. y dicen que, nos dice Irina, ¿qué tipo de pinceles aconsejas para hacer esbozo y para hacer la línea? Vale, ¿Algún tipo de vale, vale. pincel que tenga? Y también, a propósito de esta pregunta, nos dicen también que si tienes alguna fuente donde descargar pinceles o si te las haces tú. Sí, sí, sí. Vale, un segundito que voy a pegar esto en un lienzo aquí al lado y ahora mismo lo iréis viendo, ¿vale? A ver, vamos a pegar esto aquí. Genial. Vale, entonces, para que veáis, para esbozar, me gustan mucho los pinceles que son... a ver, que es que yo también tengo una de pinceles. Vale, aquí está. Fijaros, este pincel, por ejemplo, me gusta mucho. Es que los pinceles no tienen mucho misterio, ¿eh? A mí para paisajes, por ejemplo, ya que queremos transmitir la sensación de perspectiva, de horizontalidad, ¿no? Expansión de terreno, los pinceles que más utilizamos son los pinceles horizontales, ¿vale? Es decir, que pintan un poco haciendo líneas en horizontal, pero si pinto hacia arriba, hace una línea muy gorda. Y para línea, de los que más me molan son los pinceles más sencillos, los más redondos, como este, ¿vale? Al que le puedes en plan modular un poquito el tamaño, ¿no? Y puedes conseguir líneas así finas y tal, le puedes esbozar un poco lo que sea, ¿vale? O sea que yo tampoco me complico tanto con los pinceles, me parece que realmente se puede hacer un poquito, ¿no? O sea, se puede hacer un poco todo con cualquier pincel. Si sabemos pintar y dibujar bien, si sabemos los fundamentos del dibujo de la pintura, realmente el pincel, o sea, lo podéis pintar hasta con una barra de sneakers, ¿vale? ¿Y alguna fuente que tengas tú localizada que de donde descargar pinceles o algo? Es una de las preguntas que nos Ah, hicieron. vale, sí, sí, sí. Este. Ah, pues a ver, si os mola un artista, seguramente haya colgado sus pinceles online. A mí uno que me mola un montón, que es bastante amigo, se llama Airan Oberto. ¿Vale? Es este tío que pinta este rollo de retratos y tal, así de imaginación, que mola muchísimo. Y ha colgado sus pinceles online, ¿vale? Si queréis buscarlos, buscad Airan Oberto Brushes, ¿vale? Y aquí tenéis el link a la descarga, ¿vale? O sea que si lo tenéis ahí en pantalla y os interesa, hacer un screenshot para quedaros con el nombre, apuntaros el nombre, buscadlo y están ahí gratis. Eh, pero básicamente seguro que si buscáis pinceles de artista tal, los ha colgado. Y normalmente los pinceles se rulan entre artistas, ¿vale? O sea que al final hay pinceles que son clásicos que utiliza un poco todo el mundo, ya lo iréis viendo. Vale, ¿por dónde empezar en esto? A ver. Vale, ahora voy a estar un poquito más concentrado pintando, ok, pero si tenéis alguna duda mientras, preguntadme.
al principio mancho un poco todo el lienzo, voy intentando averiguar qué colores quiero para cada zona, qué está en luz, qué está en sombra. Al principio es un poco tanteando, ¿no? Hasta que va tomando forma, ¿eh? O sea, esto es un proceso que puede durar un rato mientras voy tomando todas las decisiones importantes, básicamente. Lo más difícil suele ser averiguar cuál es el color adecuado para la sombra, cuál es el color adecuado para la luz y para la sombra de algo que es césped y que está súper lejos y, ¿no? Es lo más chungo. Es como que solo hay un color que queda realista y hay que estar un rato en plan pensando cuál, ¿no? Mira, justamente Mike nos pregunta Irina de nuevo que para las paletas de color, si las haces a ojo o usas alguna referencia. Normalmente utilizo referencia eh, básicamente porque si ahora mismo ponéis cualquier foto, eh, yo qué sé, si veis cualquier foto de naturaleza, no estáis viendo un documental y paráis un fotograma y pensáis, vale, ¿cómo haría yo para pintar eso de imaginación? Y diréis, uff, hay una cantidad de colores, una cantidad de sombras, luces y tal, que yo no puedo simplemente imaginar tal cantidad de variación de colores de la nada, ¿no? Todos los pintores se inspiran en algo. Yo también estoy, ahora mismo, por ejemplo, en otra imagen, tengo colores que estaba utilizando en otro cuadro mío, ¿vale? Os voy a enseñar, de hecho. ¿Vale? Es un dibujo que empecé el otro día, así, antes de una clase, así como para calentar, tal, y puse aquí algunos colores que me molaban, en plan, empecé en gris, a veces empiezo en gris y luego meto color. En este caso quería colores así como muy rollo musgo, como que es un ambiente así un poco frío, pero hay como un poco de rayo de sol, ¿no? Como el rocío de la mañana y tal, un poco de vapor en el aire, quiero conseguir un poco ese feeling, ¿no? Así que, no sé, me molaron los colores, normalmente los voy cambiando con el slider, que es un poco esto de aquí, ¿vale? Entonces, si queréis ir cambiando a lo mejor solo el color del césped, podéis venir a Select, Select Color Range. Esta opción la utilizo un montón. Os permite hacer clic solamente en una zona de color, ¿vale? Como puede ser aquí en el césped. Y con Control U vais y decís, no me gusta este tono, lo quiero más verde. O lo quiero más rojizo, más amarillo, ¿no? Y os permite ajustar los colores del cuadro uno a uno. Hasta que deis con un color que digas, vale, esa combinación de colores sí funciona. También es importante para que no se quede aburrido, si tenemos una pared blanca, por ejemplo, meter muchos tonos diferentes de blanco, ¿no? Hacer pequeños cambios para que haya un poco de variedad, simplemente.
¿Vale? Una cosa que siempre intento, de primeras, si yo solo miro las pinceladas que doy, me es muy difícil averiguar si está quedando realista, si no, me pierdo muy fácilmente. Estaréis viendo que tengo el cuadro en pequeñito aquí, ¿no? Esta es ¿Vale? una de las herramientas que más utilizo, porque me deja ver, en plan, ver cómo se está viendo de lejos, ¿no? Si yo veo este cuadro de lejos y digo, ah, mira, es un paisaje, es que está yendo bien, ¿no? Si yo lo veo de lejos y no se entiende nada, es que algo he hecho mal. A lo mejor me he puesto a hacer mucho zoom desde el principio, esto es un fallo muy común. Así que procurad pintar muy pequeñito al principio, hasta que no lo veáis muy realista, muy como lo queréis, no ampliéis la imagen, ¿eh? Es muy tentador hacer zoom, pero recomiendo que no. Vale, Mike, Sí, nos preguntan también, a propósito de lo que estás haciendo ahora mismo, que si vas cogiendo los colores de la imagen que tienes en la otra pantalla como referencia, ¿verdad? sí, Ujú. sí, sí. Siempre que necesito un color nuevo, me voy un momento a la otra pantalla, cojo el color, vuelvo y sigo pintando. Ajá. Y también se me ocurren colores nuevos, ¿eh? O sea, de vez en cuando, mira, lo tengo aquí oculto, pero de vez en cuando voy pillando algún colorillo nuevo de aquí. Digo, ah, pues mira, ahora a lo mejor un poco más de verde, un poco más cantoso aquí para la transición entre luz y sombra o algo así, ¿no? Ujú. Algo así. Claro, entendemos que empiezas partiendo, yo no conozco mucho este proceso, empiezas partiendo de una paleta de color más reducida, ¿no? Viendo cómo funcionan como unos grupos de color y a partir de ahí sacas tonos de ese mismo color, ¿no? Para sacar ya matices, más detalles. Sí, 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 sí. Ujú, Muchas veces solo pinto así, en plan, solo pinto en blanco y negro para ujú, ver qué tal se está entendiendo la imagen. ujú. Y luego ya, si veo que se entiende bien, digo, ah, pues mira, a lo mejor me está pidiendo más sombras aquí ahora que me doy cuenta, tal. Claro, es que es un proceso súper pictórico, vamos, es como... Es muy a mancha. Veis Ujú, que al final es eso, bastante freestyle, ¿no? Podéis empezar ujú, ahí con unos cubos y convertirlo un poco en lo que os dé la gana. ujú. Mike, nos hacen una pregunta, Luis, que creo que es muy, muy interesante. Dice, eh, esta parte siempre me confunde un poco, ¿cómo se supone que tomas decisiones en ese punto tan abstracto sin ningún tipo de línea? O sea, se ve que como no hay una forma, una línea definida que te marca la forma, con tanta mancha como, ¿cómo tomas las decisiones para aplicar? Eh, pues mira, normalmente cuando dibujamos, tú puedes hacerlo realmente con línea, con mancha, como te dé la gana. Yo ahora estoy empezando con mancha, pero seguramente en algún momento si me quisiera hacer aquí, por ejemplo, un castillo, seguramente un poco de boceto me haría, ¿no? Pero piensa que cuando usamos línea, si quiero hacer aquí, por ejemplo, pues convertir esto aquí en una especie de ruinas abandonadas. Realmente lo que estoy haciendo son shapes, ¿no? Es decir, formas. Entonces tú puedes hacer eso igual con mancha, como lo puedes hacer con línea, ¿eh? O sea, realmente si el chip es un poco el mismo, la línea te ayuda a definir shapes, ¿no? Es decir, si yo hago un tejado de una casa aquí arriba, haría eso. Yo puedo hacer exactamente lo mismo con una mancha, ¿no? Así que realmente eh, se puede hacer de las dos formas, ¿eh? Como más os ayude en ese momento. O sea, a lo mejor en ese momento te viene mejor hacer una línea, a lo mejor lo puedo resolver solo con mancha, como vayas viendo.
Y siempre intento que las pinceladas sigan un poco la forma de la montaña, no la forma de la perspectiva. Nos pregunta una chica que se ha perdido un momentito y dice que cómo has puesto todo en blanco y negro y que por qué lo Ah, pusiste así. Control Y es para poner la imagen entre RGB y CMYK, pero podéis elegir si queréis en View y en Proof Setup, si le dais a Custom, os sale esta ventanita y aquí en Device to Simulate podéis elegir que el dot grain 20%, básicamente es el que yo uso, y le dais a OK. O sea, voy a repetirlo para que lo veáis bien. Es View, Proof Setup y ahí le dais a Custom, ¿vale? En Photoshop. Cuando tengáis esta ventanita, le dais a Device to Simulate .grain 20%, le dais a OK y eso hace que con Control Y podéis cambiar entre blanco y negro y color. Y lo hago porque, o sea, mucho color puede que nos confunda. Cuando estamos viendo un color un rojo muy intenso, pensamos que tiene que ser un color muy claro, ¿no? Porque brilla mucho. Cuando realmente el rojo, aunque no sea muy brillante en cuanto al nivel de blanco o negro que es, la saturación hace que parezca más brillante de lo que es y nos engaña un poco la mente. Así que ponerlo en blanco y negro nos ayuda a controlar esto un poco mejor. Por Cuando cierto, está, cuando... nos están diciendo todo el mundo que les está encantando la charla, ¿vale? También para que lo sepas, ¿eh? Ah, Que tienes a los oyentes entregados. me alegro, me alegro. Pues sí, luego respondo unas preguntillas y tal, estaré aquí pintando y eso, o sea que no me importa estar un ratillo más si tenéis dudas o lo que sea, ya sabéis. Y si tenéis eso, alguna pregunta o lo que sea, me podéis hablar por Instagram o mandarme un mensaje por ArtStation o lo que sea, que seguramente esté ahí. Ya veis, estos días no hay nada que hacer, ¿no? O sea que... Con un camino por aquí, ¿no? Subiendo entre el risco este. Me molaría meter alguna especie de castillo, alguna especie de ruinas, algo así. Esta es la parte chunga porque diseñar arquitectura no es fácil, hay que darle mucho la vuelta a la idea, ¿no? Para no hacer algo así como súper genérico. Por un bosque aquí al fondo, algo así. Tengo ya un color de sombra guay, que es esta especie de azul grisáceo. Si a lo mejor pinto esto, puede parecer como que hay un bosque. Y como veis, es un proceso bastante lento, ¿no? De ir poco a poco
sacando la profundidad y tal, lleva, lleva varias horas. Pero la verdad es que es como hipnótico, ¿no? Yo me quedo aquí y puedo estar como horas ahí manchando el lienzo y es súper entretenido. De vez en cuando hago esto, ¿no? Le doy la vuelta para ver si... para verlo de una forma que a lo mejor no la había visto. A lo mejor llevo un buen rato pintando, me acostumbro demasiado a la imagen, pierdo la noción de lo que es realmente y necesito darle la vuelta, ¿no? Pero ahora usar un poco el pincel mezclador. A ver, esta es otra herramienta que no creo que me dé tiempo a explicar, pero básicamente me permite coger trozos de mi propia imagen y pintar para sacar como más relieve, más 3D, ¿no? Ahí muy fácil abusar de esta herramienta, pero la verdad es que tiene resultados muy chulos. Me encanta para emblocar rápido, sobre todo al principio de un cuadro. Mike, nos Sí. preguntan que por qué todo el boceto, o sea, todos esos colores que estás aplicando, lo estás aplicando en la misma capa. En lugar de crear, pues, por cada color a lo mejor una capa distinta. Están preguntando. Eh, ya es buena pregunta. Hay como muchas formas de trabajar. Hay gente que le gusta dividirlo primero por capas y es bastante buena idea, de hecho. Pero realmente antes de ponerme en serio a hacer un dibujo, ¿no? O sea, de ponerme en serio ya a renderizar y tal, a lo mejor por planos, lo que está en primer plano, en plano medio, plano de fondo. Quiero tener una idea muy básica de cómo es la imagen, ¿no? O sea, quiero tener un boceto a color. Y cuando ya tengo eso, puedo hacer una capa nueva y a lo mejor pintar solo lo que hay aquí. A lo mejor quiero poner una especie de, yo qué sé, veas, vamos a hacer una capa nueva. Aquí puede haber algunas ruinas. ¿Veis? Esto es el line art, esto es la línea por la que preguntabais. Si no sé muy bien cómo hacer, a lo mejor aquí una especie de pilares caídos o algo. He estado jugando mucho últimamente al Zelda este de la Switch y no sé, como que tengo muchas imágenes de ese juego en la mente. Visto que está más cerca de la cámara, debería tener sombras un poco más oscuras, yo creo. Mike, nos preguntan también que si usas referencias externas o que no sean tuyas. Sí, un Sí, montón. ¿no? Todo tipo de referencias, evidentemente, ¿no? Deberíais usar referencias, o sea, creo que es imposible pintar, por ejemplo, un castillo totalmente de imaginación. Me parece dificilísimo. Claro, tienen que ser elementos o algo que conozcas a la perfección completamente. Si no, claro, si no tienes que hacer un estudio previo, o sea que al final te estás documentando con referencia. Eso es. Pensad que si dibujáis o pintáis de imaginación, solo podéis pintar o dibujar bien lo que ya conocéis a la perfección. Eh, mirar fotos os va a dar información nueva que desconocíais, que va a enriquecer muchísimo vuestros cuadros, vuestros dibujos, todo. O sea, que usad muchísima referencia, ¿vale? Yo estoy ahora empezando un poco sin referencia, pero en el momento que quisiera ponerme más serio con esto, debería empezar a mirar en plan hmm, ruinas, en plan Stonehenge o algo de eso, ¿sabes? A ver cómo, un poco cómo va la cosa. Buscar referencias en cosas que os molan, ¿no? A lo mejor en algo que habéis visto en un videojuego, en una peli, que os llamó la atención, queréis captar ese mismo feeling, ¿no?
Mike, si no te Sí. importa, tenemos aquí muchísimas preguntas y muchas preguntas además muy interesantes porque el concept, la verdad, es algo que le interesa a muchísima gente. Ajá. Entonces, voy a empezar a ametrallarte, ¿vale? Con preguntas, a ver Dale, cuántas podemos responder. dale. Dice, para conseguir la luz en tus dibujos, ¿te basas mucho en la luz natural? Sí, sí, sí. O sea, estudiar del mundo real, de la naturaleza, eh, es lo que la gente normal está acostumbrada a ver y lo que va a identificar como realista. O sea, que basaros siempre en eso, ¿no? Yo cuando un alumno quiere hacer un paisaje extraterrestre, alienígena, lo que sea, de repente hay colores como súper chillones, azules, árboles súper azules o algo así, y queda un poquito extraño. Yo creo que siempre es bueno, aunque sea en un principio, tomar inspiración de algo de la naturaleza. Y creedme, en la naturaleza hay cosas muy raras que la gente no está acostumbrada a ver y pueden parecer muy alienígenas, ¿eh? Todo es cuestión de ponerse a buscar y encontraréis paisajes, animales rarísimos por ahí, ¿eh? Bueno, hay una que es muy graciosa. Dice que si vas a hacer más streaming, que es como muy relajante verte pintar y además aprende. Lo ha puesto María. No lo había pensado, ¿eh? Pero Hombre, si no, estamos como el aquí, Bob Ross ahí, nos ¿no? tienes encandilados a todos, ¿eh? Pues no sé, la verdad es que veo que muchos artistas están haciendo como canales de estos de Twitch o algo así, ¿no? Para pintar y la verdad es que a la gente le mola unirse un rato ahí y ver qué tipo de cosas hace el artista y tal. O sea que igual estos días así que tenga un poco más libres, ya que estamos todos aquí en casa, ¿no? Puede estar guay ponerse a hacer algunos live streams o algo igual. Tendré que investigarlo. Nos preguntan también, Mike, que cómo empleas las referencias para no copiar exactamente. O sea, Uf, para aportar esa es muy tu... buena pregunta. Sí, sí, es muy buena pregunta porque siempre que tenemos una foto delante, el cerebro tiende a querer copiar la foto. Entonces, yo creo que la mejor forma de responderles es hacer un pequeño ejemplo aquí. Voy a buscar alguna foto de alguna especie de estructura cubierta en musgo o algo así para pintar a lo mejor un trocito aquí en primer plano o algo para que veáis qué cosas pienso yo al ver la foto, ¿no? Por ejemplo... Uf, aquí hay un montón de fotos. A ver. Aquí está guay. Esta aquí está muy guay. Vale, fijaros, me encanta como el musgo parece como una especie de alfombra súper suave, ¿no? Encima de las piedras y tal. Queremos captar un poco esa sensación. Así que, fijaros, tengo un comando en Photoshop. Al pulsar la tecla F3 podéis hacer un macro para que os abra un documento nuevo. Pegáis ahí la ref, ¿no? Metéis un poquito. Y tenemos esto aquí al lado. Entonces, al hacer esto aquí, yo podría estar ya copiándolo directamente, pero normalmente pienso un poco, o sea, lo que hay que hacer es parar de pintar, simplemente mirar la foto y tomar notas, ¿no? En plan, estoy viendo, por ejemplo, los ladrillos, ¿no? Esas columnas de piedra que están como un poco roídas por el agua, por el tiempo. Parece un toque bastante guay. Me gusta eso, el musgo como es tan suave y tan redondito por encima. Estoy fijándome qué zonas sí que llega a colonizar el musgo y cuáles no. Por ejemplo, ¿no? Normalmente son las partes de arriba, ¿no? Por lo que veo, que están llenas de musgo. O sea que tomo nota de eso. Eh, este tipo de cosas. Y una vez ya he pensado en todo eso, cojo esto y me lo quito de en medio, dejo de mirarlo e intento, con esta especie de notas mentales que tengo, dar rienda suelta a mi imaginación, ¿no? Para poder hacerlo por encima. Pero sí, esa es muy buena pregunta y
os recomendaría eso, que miréis bien la imagen, estéis un rato pensando, analizando y luego dejéis de mirarla, porque si no os va a condicionar demasiado. Genial. Mike, por ir concluyendo, te voy a hacer dos preguntitas rápidas. Nos pregunta María Camila, para hacer concept de arquitectura, ¿recomienda hacerlos primero en 3D? Realmente se puede hacer un poco como de cualquier forma. Sé que la forma más rápida sí es el 3D. Claro, es por agilizar el proceso, ¿no? Es que, o sea, Es tú lo por recomiendas agilizar. por agilizar, ¿no? No por otra cosa, ¿no? Claro, si tenéis que hacerlo así rápido y tal, sí. A mí, por ejemplo, yo no uso tanto 3D ni tanta foto, básicamente porque sé que es como, vale, lo he hecho y es más fácil. Y al final acabo solo haciendo eso en vez de pintando, que es lo que a mí me gusta. O sea que intento utilizarlo en los momentos que Ujú. más lo necesito y ya está. Vale, y una yo creo que viene bien para cerrar el evento. Sí. ¿En qué se puede desempeñar un concept artist? ¿No? Las distintas funciones, los distintos sectores en los que podría trabajar, ¿no? Un perfil de este tipo. Un montón. Un montón, sobre todo en cine, en cine y videojuegos, ¿no? Siempre que veis una peli y veis, yo qué sé, Los Vengadores, alguien ha diseñado la cara de Thanos, ¿no? Alguien ha diseñado el traje que lleva, ¿no? Han puesto diferentes versiones de cómo podría ser su traje y el director de arte las mira y dice, vale, de entre todas estas me gusta esta de aquí, pero cámbiale tal y siempre os dirá algo para que se tenga que adaptar a la peli, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado diseñar una ciudad subterránea, ¿no? Para una película en la que estoy trabajando ahora. Y el director le hice como un concept así con colorines, tal, me dice, muy guay. Pero en la película los personajes siguen este camino al entrar en la ciudad, o sea que esto de aquí lo quitas, haces como una calle principal y que haya un río por el lado, ¿no? O sea, siempre todo un poco para ser práctico, ¿no? Para lo que el videojuego requiere. Si tenéis un personaje que tiene que mover un montón la cabeza durante el juego, sería muy difícil si tiene una especie de armadura que le llega por aquí, ¿no? O sea que tenéis que ser muy prácticos a la hora de pensar, ¿no? Ver muy bien lo que os pide el cliente y saber resolver el problema que tiene, básicamente. Ujú. Pues mira, genial. Sí, bueno, el concept artist, una de las funciones que tiene también es lo que estás diciendo, ¿no? Diseño de personajes, o sea, en temas de preproducción, ¿no? Antes Exacto. de dar el paso al 3D, que es un proceso bastante más caro, primero todo lo diseño y todo, se ve qué tal funciona todo, paleta de color, morfología, ¿no? Es como una idea primera para que luego puedan ya ir puliéndola poquito a poco para adaptarlo al 3D a las Ujú. necesidades de la peli y tal. Pero ya os digo, concept artists se necesitan para un montón de cosas, desde juegos de mesa, que hay muchísimos, hasta eso, cualquier videojuego, cualquier película, necesitan a alguien que diseñe cómo se va a ver, ¿no? Todo lo visual. Claro, y una pregunta, esta la formulo yo, a raíz de lo que estamos hablando, ¿no? Porque creo que lo que estás contando son procesos un poquito de preproducción, procesos de acabado, o sea, algo que el concept artist en una película, por ejemplo, tenga que hacer y sea él quien lo deje acabado, un made painting o un environment, ¿podría hacerlo un concept artist? Eh, O mm, sea, algo que sea estático, supongo, ¿no? Porque claro, algo en movimiento igual ya ahí hay que hacerlo en 3D, pero algo que sea claro, un fondo quieto, eso podría hacerlo una persona de concept, a lo mejor quizá basándose en fotomontaje, 3D, o sea, mezclando distintas técnicas, ¿vale? No hablo de sí, pintura digital como tal. sí, 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 perfectamente. Y de hecho es que en muchos estudios veréis que no está todo separado 100% en plan, y este es el concept artist, y este es el que hace el matte painting, este es tal. Hay estudios, por ejemplo, en el juego este de Ori y el bosque, no sé qué, uno que es bueno, es un videojuego indie muy guay, y muchos de los que diseñaron personajes también han sido los que han pintado los fondos que tú ves en el juego cuando vas con el personajito moviéndote, saltando y tal. Así que realmente depende de la producción, ¿no? Yo en la que estoy haciendo, por ejemplo, no es así. Yo soy simplemente el que hace como la vista inicial de cómo va a ser, que se adapte bien a la animática, es decir, que los personajes que sirva para el entorno en el que los personajes se mueven y tal. Y luego ya el que hace el matte painting y tal es otra persona, ¿eh? Ujú. Así que depende mucho de la producción. Claro, Mm, claro, entiendo. mm, sí, sí. Genial, pues bueno, nos hemos extendido un poquito. Muchísimas gracias, Mike. La verdad que ha sido increíble, ¿eh? O sea, estamos Nada, aquí vosotros por venir, absortos chicos. con... Y además, las cuatro pinceladas que ha hecho, joder, es que me encanta así. Yo ese fondo lo dejaría tal cual, ¿eh? Te lo juro.
Bueno, deciros, chicos, que muchos de vosotros no hemos podido contestaros las preguntas porque han sido muchos los que habéis preguntado, pero lo que os dije al principio de la conferencia, que no os preocupéis, hemos tomado nota de todos. Os vamos a poner ahora un correo que es info@voxelschool.com y aquí nos podéis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Sobre qué próximos eventos gratuitos tenemos, una pregunta orientada directamente a un profesor. Si le queréis hacer una pregunta a Mike, que se os ocurra mañana, pues nos escribís, o preguntas de tipo académico, de cursos que tenemos, másteres, lo que queráis, os atendemos ahí. Un fuerte abrazo para todos. Esperamos desde el equipo de Voxel que todos estéis sanos, estéis bien. La verdad es que nosotros nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? A mí se me ha pasado volando la tarde con los distintos ponentes y yo creo que para cerrar esta del concept, ¿no? Como ha dicho una de las oyentes, es como relajarte, vente a pintar. Sí. Creo que encaja perfectamente. Pues nada, muchísimas gracias, Mike, de verdad. Un abrazo muy fuerte y esperamos verte pronto por la escuela en el aula, ¿vale? Cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Pues, Chao. Yo espero que os haya molado la charla, chicos. seguro, sí, nos han puesto comentarios que les ha encantado, ¿eh? Ya te lo digo, que tenemos Me el chat alegro. echando... Dibujad mucho y pintar mucho, ¿eh? Sí, practicar mira, a tope. consejito. Muy bien. Pues nada, Mike, cuando quieras puedes dejar de compartir tu pantalla y cerramos la sesión. Vale, creo que aquí, a ver. Ya Justo. Exactamente. Bueno, pues sin más, chicos, vamos a ir ya cerrando el evento y gracias, exactamente, gracias por los comentarios. La verdad es que ha estado el chat muy activo, ¿eh? Ha sido muy divertido las preguntas que Sí, habéis buenas planteado. preguntas ahí, ¿eh? Sí, exactamente, y muy buenas preguntas. Mm. Podéis seguirnos también en redes sociales, vais a ver la actividad que hacen nuestros alumnos, nuestros profesores, ¿vale? En Instagram tenemos mucho material visual. Y nada más, chicos, esperamos que estéis todos bien. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos. Buenas noches, muchas gracias por atendernos de nuevo, tu infinita paciencia. Vale, pues lo que habíamos dicho, te voy a hacer las preguntas, que no son pocas, que se quedaron sin contestar, ¿vale? Y eso que Vale. justo en tu charla contestaste un montón de preguntas, pero bueno, se ve que a la gente le mola mucho lo que hace y bueno, te ha hecho muchas preguntas. Shaya Shang, ¿algún tip para pasar del proceso de estudio de fotografía o en vivo a pintar desde la imaginación? Es una pregunta muy interesante y sí, la verdad es que es difícil responderla porque mucha gente como que aprende y mejora de formas muy distintas. Ay. Pero básicamente una cosa que a mí me funciona bastante es a lo mejor hago studies, ¿no? Que es lo típico, te pones un bodegón, te pones a copiarlo y tal, y cuando ya has hecho a lo mejor un par con la misma temática, pruebas a intentar aplicarlo de imaginación. Ahí es cuando ya ese conocimiento eh, pillas lo que realmente era importante y lo aplicas en un dibujo de imaginación. Y volverá a llegar un punto en el que si sigues dibujando imaginación te volverá a faltar información nueva y tengas que volver a hacer studies. Entonces suelo fluctuar entre una temporada más de hacer studies, luego pasar a hacerlo de imaginación, luego otra vez studies, tal. Claro, y entiendo yo eso, lo que estás diciendo, ¿no? Que cuanto más investigues, cuanto más aprendas, llegará un momento que tendrás más recursos mentales, ¿no? O sea, podrás tirar de imaginación. O sea, al final, eso sí que lo comentaste durante la charla, que hay una fase en la que hay que documentarse, ver referencias y estudiar mucho. Claro, Genial. siempre tienes que adquirir información nueva, pero básicamente no de golpe todo, ¿no? Sino ir pasito a pasito realmente. Es lo más práctico, yo creo. Genial. Hay dos preguntas que son muy parecidas y me parece muy interesante porque también es una duda que me surgía y es el tamaño al que sueles trabajar en píxeles. O sea, la resolución que suele tener una de tus ilustraciones. Sí, esto varía mucho entre artistas, pero yo he encontrado que me suele funcionar bien si pongo la resolución en el archivo a 300, eso sí que es muy importante siempre. Y sobre todo por si quieres luego imprimir, hacer prints y tal, así no se te pixelan, eso, sobre todo por eso. O sea, tú trabajas entonces porque nos preguntan tamaño en píxeles, o sea, ¿tú sueles trabajar en centímetros? No, en píxeles, en píxeles. Ah, en píxeles. Claro,
Lo primero, la resolución, que es para mí lo más Sí, sí, importante, la pongo a 300, a Ujú. 300 píxeles por pulgada. Ajá, sí, Y sí. luego lo que es el tamaño del cuadro en sí, intento que el lado que sea más pequeño, aunque sea el alto o el ancho, el lado que más Ujú. pequeñito sea, como mínimo tenga 2500 píxeles. Ujú. Vale, o sea que trabajas con buena resolución, sí. Y de hecho, es que eso lo pregunta a Bian. Y luego Matías dice que qué tamaño de lienzo recomiendas para hacer estos trabajos. Supongo que es lo que estás diciendo, claro. Sí, ese, y si ya te hace falta hacer zoom en una parte y necesitas más calidad, pues amplías el cuadro cuando ya hayas llegado a cierto nivel. Si te hace falta hacerlo aún más grande para detallar a lo mejor una cara, pues Ujú. subes los píxeles y ya está. Sí, de hecho, uno de los consejos que das durante la conferencia es que no, es que que la gente intente no hacer zoom, ¿no? Que trabaje como al tamaño al que se va a ver la imagen. Esa es una de las cosas que dijiste. Claro, claro, yo al principio, hasta que no me gusta lo que veo, por ejemplo, esta de aquí que tengo a la derecha, la chica esta, en ningún momento de este dibujo he acercado más de lo que se ve aquí. Ujú. Y seguramente no lo haga, o sea, muchas veces ni siquiera lo hago. Si yo, por ejemplo, ya quisiera hacer algo muy detallado y, yo qué sé, por ejemplo, este que está un poco más detallado, Ujú. en este sí que he tenido que hacer zoom para poder pintar las pestañas del ojo, por ejemplo, ¿no? Pintar la Ajá. parte interior del ojo con los colorines y tal. Wow. Pasada, ¿eh? Gracias. Laura Ramírez, me gustaría preguntarle a Mike si nos puede enseñar un poco el proceso que hace en Blender, aunque sea muy resumido, de cómo crea la base del dibujo. O sea, como empezaste tú en la charla, ¿no? Con Sí. con el 3D, no sé si eso es algo que realmente se ve en la propia conferencia. No se veía en la conferencia porque era básicamente un puñado de objetos geométricos súper Ujú, básicos, y simplemente lo que hice fue abrir Blender y pillar para hacer cubos, ¿no? Poner un ujú, cubo, copiarlo a lo mejor, hacerlo más grande o más pequeño, rotarlo, colocarlo para hacer a lo mejor la forma de lo que podría ser un risco de una montaña o algo así. Cualquier estructura inicial que puedo utilizar me sirve, pero nunca hago algo demasiado detallado porque lo que más quiero invertir tiempo es en pintar, más que en ujú, modelar, ¿no? Así que ujú. Vale, vale. Nos pregunta Elena Dildon, ¿y para los colores, cuando quieres pintar una sombra, pintas directamente en tonos más oscuros o pinta con los colores claros y les aplica luego un tono gris con transparencia? em, para la sombra hay como varias formas de hacerlo y un fallo muy común es simplemente pillar exactamente el mismo color que está en la luz y hacerlo más oscuro. Normalmente eso hace que el cuadro pierda riqueza de tonos y se quede un poquito aburrido, así que recomiendo, por ejemplo, a lo mejor hacer una capa en modo multiplicar por encima y pillar, a lo mejor si tenemos colores cálidos en la luz, pillar tonos fríos para la sombra, ¿no? O pillar, a lo mejor si tenemos un personaje que es muy verde, en abundancia de tonos verdes, en la ropa, en lo que sea, para contrastar podéis hacer las sombras de color rojo, por ejemplo, ¿no? Color complementario. Como veis, tenemos aquí rojo y verde bastante separados. O sea Ujú, que son colores que se complementan bien, ¿no? ujú. Ah, genial. Nos pregunta Ingrid, empezaste con una volumetría en 3D y sombra en ella para pintar. ¿Quiere decir que en el programa 3D que uso puedo generar varias volumetrías y de ahí generar una perspectiva y empezar a pintar en Photoshop? ¿O sería mejor bocetearlo en papel y de ahí el proceso en 3D? Realmente lo que hice fue simplemente hacer unos cubos en 3D y luego en el mismo programa te permite poner como puntos de luz, colocarlos en un sitio clave, en plan yo lo quería poner más allá de los cubos para que pareciera como luz entrando hacia dentro de un acantilado y con eso ya me hacía una idea más o menos de dónde estaban los puntos de luz más claros, más luminosos y cómo se iba poco a poco degradando hacia la sombra. Pero es algo súper sencillo, súper rápido. Mm. Ujú. Vale. Esta me parece muy interesante. Eva Donado, ¿cuánto tiempo pasó desde que te propusiste dedicarte profesionalmente al dibujo hasta que alcanzaste un nivel profesional? ¿Dibujabas todos los días muchas horas? ¿Encontraste algún profesor que realmente te hizo pegar el salto? Em, no sabría decirte en plan momento exacto, además aún tampoco considero que esté al nivel de, por ejemplo, la mayoría de artistas que me molen, pero sí que estuve, por ejemplo, desde que empecé, estuve en una escuela, estuve 3 años practicando, básicamente, o sea, desde que empecé de cero.
Pasaron 3 años y ahí es donde empecé a aumentar un poco de nivel, pero no fue hasta el cuarto, quinto año que empecé a conseguir ya trabajos de dibujo y de pintura. Pero vamos, que todo, o sea, yo sé que en ese tiempo, si lo hubiera aprovechado de forma más eficiente, podría haber mejorado mucho más rápido y un montón de gente en un año, 2 años, se puede volver muy, muy buena. Ujú. Genial. Ahora viene muchas dudas, tiene mucha gente dudas con las luces. Sí. Eh, Primero, bueno, no tengo el quien pregunta, dice que quiere añadir luz a su dibujo, no le queda muy bien añadir luz, si darías algún consejo. De hecho, hay otra persona que es Aitor que pregunta prácticamente lo mismo. ¿Algún tip para separar bien luces y sombras en un inicio? Bueno, Am, bueno, son dos preguntas distintas, perdón. Sí, primero, consejos para hacer una luz, para añadir una luz. sí, básicamente, a ver si consigo... A ver. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en este dibujo, a ver, voy a activar algunas capas. Como veis, en un principio lo que hago es la línea y le pongo unos tonos base de fondo. Cada color, o sea, cada objeto tiene un tono. La capilla del fondo tiene una piedra que es más oscura que el color de la tierra que está aquí en el campo. Así que le pongo su color propio a cada cosa. Intento pillar un tono que no sea ni el que va a ser la sombra ni el que va a ser la luz, uno que esté como intermedio. Y luego por encima podemos hacer una capa en multiplicar, ¿veis? Y ya construimos un poco la estructura de sombras, ¿no? Y después de esto ya vemos dónde A podemos ver, ir. puedes enseñar, que yo creo que le va a interesar a los asistentes, que selecciones esa capa que la que has activado, que tienes que multiplicar. ¿La puedes seleccionar la capa para que veamos sus propiedades? Clicar encima Esta de la capa. Ah, ahí está, eso es. La tienes en modo multiplicar, opacidad 100%. Y si la pones en un modo normal, sin fusión, a ver cómo es. es simplemente una mancha gris lila. Ujú, eh, Realmente es que si, por ejemplo, pongo mucha saturación en las luces, pues hago las sombras más grises. O normalmente veo mucha gente que hace concept que realmente utiliza como mucho negro, se tira muy al oscuro y tal. Yo creo que queda más bonito, y esto lo veo en muchos cuadros impresionistas, usar colores fríos para las sombras en vez de usar colores más oscuros. ujú, Creo que puede quedar bien. ujú. Genial. Eh, Tatiana, hola, quería preguntarle a Mike cómo diseña la iluminación en sus ilustraciones y más cuando tienen muchos elementos. Entiendo que es una Sí. pregunta muy parecida a lo que acaba de Vale, un responder. segundito que se está aquí Ujú, cortando una cosa. A ver. Ya está, ya estoy. Diana ujú. decía que cómo el qué, perdona. Dice, quería preguntarle a Mike cómo diseña la iluminación en sus ilustraciones y más cuando tienen muchos elementos. Ya, eso es difícil. La iluminación, cuando aprendemos a iluminar y ver cómo funciona la sombra y tal, tendemos a querer hacer todo como lo más correcto posible, es decir, simplemente pensando, pues si la luz viene de ahí, la sombra tendría esta forma, tal. Cuando lo haces ya varias veces, vas viendo que puedes jugar con luces y sombras para conseguir hacer una composición más interesante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que a lo mejor si el plano que está cerca de la cámara está en luz, de repente hay un plano intermedio un poco más lejos que está en sombra, ya sea de una nube, de un árbol, de un bosque, lo que sea, y luego ya al fondo otra vez vuelve a haber luz, a lo mejor entonces hay como pasos ahí, ¿no? De luz, sombra, luz, hay como un juego visual más interesante, yo creo. O sea Mm, que es todo lo que mejore la composición, es yo creo la ujú, mejor respuesta. Mm. ujú. Genial. Nos pregunta también Justin Aguilar, ¿cómo lograr hacer ese efecto de luz en camino? Explique, crack. Luz en camino. Mm. Sí, entiendo yo que es lo que, claro, era el ejercicio el ejemplo que hiciste durante la masterclass, que era un camino que tenía un poquito más de luz, pero bueno, la Creo respuesta... que ya lo entiendo. Seguramente se refiere a esto. Espera, a ver. Sí, básicamente cerca del camino, cerca del límite con la sombra y en la esquinita desde donde entraba la luz, Ah, meter vale, al vale. final una capa en modo color dodge, Ujú. que es sobre exponer color en español. Es un modo de capa muy utilizado si pilláis un color así oscurito, saturado y empezáis a dar con un aerógrafo en color dodge, conseguiréis un efecto como este, ¿no? Dando como esa especie de luz cálida y tal que lo baña Ujú. todo, queda guay. Vale, también están preguntando aquí, lo mismo, seguimos con lo de las luces y dice algún truquillo como el de crear bordes cálidos en la sombra cuando hay luz solar.
No sé Crear qué bordes truquillo. cálidos en las sombras. Em, Bueno, igual es un efecto ah, que nunca has usado, no sé. vale, creo que lo entiendo, sí. Básicamente se refiere a lo que hacen algunos artistas. Que aclaran, Yo a ¿no? Por la veces, parte del borde, ¿no? De la sombra. sí, básicamente si tienes, o sea, normalmente en un cuadro no quieres meter colores muy llamativos en todas partes porque entonces nada resalta. Claro. Quieres usar tonos así como controlados, serenos, para precisamente llamar la atención con más saturación en puntos clave. Por ejemplo, entre la luz y la sombra podemos aprovechar, yo qué sé, este es un ejemplo, pero voy a pillar otro modo de capa. A ver. Ah, vale, ahí está, que no me estaba dejando seleccionar. Estoy pillando un color así como más saturado. Que tienes seleccionado una máscara, ¿no? Por eso te está pillando la escala de grises. Puede ser, puede ser. Sí, No, no estoy seleccionando ninguna máscara, no sé, pero creo. cuando has clicado con el cuentagota ha aparecido como un ajuste, una capa de ajuste, unas curvas, algo así que tenías por ahí. No sé Ah, si eso ha pues afectado en algo. qué extraño. Ah, mira, ahora me está dejando. Vale, vale, ya Ujú, está. Qué raro. Sí, hay cosas que de repente dices, ¿por qué me pinta raro? Y tienes que estar buscando una hora a ver qué ha sido, ¿no? Pero básicamente lo que hacen muchos artistas es poner eso entre luz y sombra, un borde como con un tono un poco más cantoso, ¿no? Y ujú, se crea como una especie de transición entre la luz y la sombra como más interesante, yo creo, ¿no? O sea, hay ujú, como algo ahí a lo que mirar. Te atrae la atención ese punto. Entonces queda bastante guay. ujú. Bien, cambiando ya, saliendo de las luces, Luis, ¿cómo de específica tiene que ser tu idea antes de ponerte a dibujar? ¿Cuánto tienes que dejar que lo vaya definiendo el propio proceso a medida que lo haces? ¿Es mejor dejar que el resultado final no sea el que tenías en mente, si mola? Es que no sé si soy demasiado rígido con el proceso o no. Pues, a ver, hay varias formas de trabajar. Hay gente que simplemente pinta a ver qué sale, pero muchas veces, si das pinceladas sin tener un objetivo en la mente, puede que acabes en la nada. Muchas veces veo gente que hace como composiciones así un poco abstractas porque no sabían muy bien qué querían hacer. Y dices, vale, sí, es como un landscape, puede estar guay, pero no le veo ningún punto focal, no me está contando una historia, ¿no? Entonces, cada vez me di cuenta y es más importante pensar un poco en la historia, ¿no? Que hay detrás antes de ponerse a hacer un dibujo. Y esta es la parte más difícil porque lo que hay que hacer aquí es precisamente no dibujar, simplemente pensar, darle vueltas a la idea, pillar referencias, intentar hacerte la idea lo más aproximada posible, a lo mejor hacerte un sketch preliminar, ¿no? Para ver cómo sería y luego ya lo haces en serio. Y esto es difícil, pero porque siempre vamos con el ansia de pintar cuanto antes, ¿no? Mm, Así que hay que tener autocontrol ahí, ponerse a darle vueltas a la idea y tal, y veréis cómo luego sale mucho más rápido, mucho mejor. ujú, genial. Gabriel, una pregunta. ¿Metes trozos de foto en algún concept como textura o algo para dar más detalle a un punto concreto? Mm, Cuando estoy haciendo mis propias cosas, no, porque me gusta pintarlo yo, porque al final si utilizo muchas fotos es como, bueno, pues ya que estoy lo hago todo con foto, ¿no? O sea que cuando hago cosas para mí no, pero cuando hago cosas para una empresa o lo que sea, tengo un tiempo limitado, necesito un resultado guay, voy a empezar seguramente con una base de fotografía y luego pintaré por encima para ahorrar tiempo y conseguir un resultado bueno cuanto antes. O sea que depende de lo que quieres. A lo mejor te interesa meter una foto para hacer color picking y pillar colores guays de la foto en tu cuadro, lo que sea. Hay un montón de formas de utilizar una foto, en verdad. Ujú. Vale, luego hay preguntas que nos vienen aquí sobre programas. Nos dice Virginia, ¿usas SAI? Es la herramienta que uso yo además de Photoshop e Illustrator. No, o sea, conozco el site, pero no lo he utilizado nunca. Ujú. Eh, He utilizado sobre todo el Clip Studio Paint, que era antiguamente el Manga Studio. Está Ah, muy pues guay. mira, justo es la siguiente pregunta que hacen, que es si conoces o has utilizado Clip Studio Paint. Sí, ese está chulo, es Ujú, como el Photoshop. En plan, es bastante parecido al Photoshop y tiene como diferentes algoritmos para mezclar la pintura y tal. Y está interesante, ¿eh? Para entintar, para hacerte guías de perspectiva, más enfocado a rollo cómic también está guay. Luego, el Photoshop es el que más uso con diferencia, porque tiene lo básico que necesito y funciona guay.
y es el que usan un poco en casi todas las empresas de Concept y eso. Y también el Procreate cuando estoy con el iPad, ¿no? Que es como el Photoshop del iPad, básicamente. Ujú. Pregunta Iván Saavedra, hablando de iPad, si hay alguna app de base 3D, o sea, alguna app de 3D para iPad, si lo conoces. La hay. Y la hay es bastante buena, de hecho, y no sé si es gratis. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero voy a pillar el iPad un segundo porque la tengo instalada, me parece. Perfecto. Vale. Nunca he aprendido a usarla, pero vi un video tutorial y es como que se puede crear un poco eso, formas geométricas simples y tal, diseñar arquitectura de forma muy intuitiva. Se llama Shaper. Voy a escribirlo aquí en la pantalla. Ujú, sí. Eh, no, en otro color más oscuro. Sí, o si no, puedes usar un blog de notas, tampoco, tampoco lo tienes que pintar todo. Yo me hago hasta los apuntes de clase con el Photoshop, o sea, Joder, no uso otra cosa ya. se te ve, se te ve. Shaper Sí, shaper de forma. 3D. ¿Vale? No Ujú. hay una E aquí, o sea, Ah, es vale. Shaper 3D como abreviado Ujú. para el iPad. Está guay. Genial. Pregunta Pau, ¿cómo empezaste a trabajar? Es lo que veo más complejo. Por ejemplo, en cine, ¿eres freelance o cómo funciona? Em, Soy freelance, sobre todo, sí, sobre todo trabajo de freelance haciendo encargos y tal. Y normalmente los trabajos, o sea, pocas veces ha sido que yo he enviado mi portfolio a una empresa para conseguir un trabajo. Más bien ha sido que amigos o contactos del mundo del arte y de todo, pues me han ofrecido currar, a lo mejor en su empresa faltaba un puesto por cubrir o yo qué sé, a lo mejor les había llegado un encargo a ellos que no querían hacer y me lo pasaban a mí. Entonces, una cosa muy importante es tener buenos amigos en el mundo del arte que, que tengan la misma pasión por dibujar, que tengan también buen nivel además, y al final se crea como una red de trabajo ahí. Está Ujú, guay. A mí es lo que más me ha funcionado hasta ahora. ujú. Genial. Avian, ¿cuánto tiempo te lleva un trabajo acabado como los que mostraste con el rollo para Magic? Pues depende de cuánto tiempo le dediques, digamos, a la semana, pero puede tardar desde un mes, si quieres hacer uno así muy acabado para Magic, a lo mejor 6 meses, que me llevó a mí el cuadro ese del Merfolk, el tritón ese que parecía muy rollo Magic. Ese me llevó 6 meses hacerlo porque Seis quería meses. quedarse Wow. todo guay. Es un montón de tiempo, pero era como, simplemente quiero que quede todo, o sea, hacer lo que haga falta para que quede bien. Y por eso tardé tanto. O sea que depende mucho del cuadro, ¿eh? Mm. Ujú. Vale, herramientas, hay una parte de herramientas de Photoshop, ¿vale? Dice, ¿qué herramienta usas para difuminar las brochas? Nos Para pregunta difuminar Felipe las Lega. brochas. No sé si es directamente la dureza del pincel, que la bajas y... Sí. eh, Difuminar brochas puede ser a lo mejor tener, mira, esto de aquí arriba, esto que está mi cursor ahí, básicamente Ujú, al activarlo hace que cuando aprietes más o menos, se pinte con más o menos opacidad, detecta tu presión. ujú, Y si lo que quieres es mezclar pintura, te recomiendo que utilices la herramienta del dedo, ¿vale? Entonces, puedes poner en el dedo diferentes pinceles. Yo siempre recomiendo el aerógrafo porque es como que esparce más la pintura, ¿no? Y si vas a opciones del pincel, te recomiendo que actives la opción de scattering, que es como la dispersión. Básicamente lo que hace es que la pintura se dispersa hacia los lados y no simplemente arrastras pintura, sino que se crea como un difumino guay. ujú. Justamente una pregunta relacionada con eso también. Eva, ¿el pincel mezclador es lo mismo que en versiones anteriores de Photoshop que era el tampón? Mm, Creo que no conozco esas versiones, pero ahora el tampón que hay es el tampón de clonar, que es para pillar un trozo del cuadro y que pille eso como muestra y puedas ir, por ejemplo, para taparle en las revistas a los famosos en un grano o lo que sea, lo puedes tapar con eso.
Pero el pincel mezclador es más bien coger un trozo de una ilustración de un cuadro o de una foto y que eso sea tu pincel. Ujú, Además, lo puedes usar también para difuminar igual que el dedo. El pincel mezclador es una herramienta que sirve para un montón de cosas. ujú. ¿Algún atajo o algún truco con la tableta? Mm, Yo la tablet en verdad solamente la uso con el, con el pen y ya está. Hay gente que tiene los botones de la tableta para el control Z, el tal, pero yo me pongo el teclado al lado y ya está realmente. Ujú, Mm, No ujú. sabría qué decir. A lo mejor, Claro, esto es a gusto del consumidor un poquito, ¿no? claro, a veces me he puesto una hoja de revista encima de la tablet para que tenga un feel como más de papel o algo así, pero ya está, lo único. Ujú. Vale, Sebastián, ¿qué comando usas para cambiar a blanco y negro y luego volver al color sin que afecte al lienzo en sí? Sí, básicamente lo que puedes hacer mientras pintas es crearte una capa encima de todo y ponerla en modo saturación. Y entonces esta capa lo que tienes que hacer es rellenarla de color negro, ¿vale? Fíjate, la rellenamos de negro y todo está en blanco y negro de golpe. Mm, Activando y desactivando podemos rápidamente chequear qué tal está yendo a nivel de values el cuadro. ujú. Eh, Ecras, Adria, ¿podrías repetir la herramienta con la cual selecciona un solo color para luego modificarlo? Creo que es la selección Ah, por sí, tono, esa es creo. la selección por gama de color, claro. Es ese Ujú, aquí en Select, le das a Color Range o gama de colores y aquí te permite elegir cuál es la gama que quieres elegir. Y cuando le das a OK, ya tienes la selección hecha. Es una herramienta muy buena. Mm. ujú. Nos pregunta también Javi, el atajo de teclado que utilizas para modificar la opacidad del pincel. La opacidad no lo modifico con un atajo, eso es por lo del control de presión aquí arriba. Lo que Ah, sí directamente. modifico es el tamaño con la W y la Q. Yo lo tengo así, en verdad hay gente que usa Ujú. las interrogaciones, lo que sea, pero con la Q y la W yo cambio El tamaño, ¿no? Y la dureza. el tamaño del pincel. Ah, aquí está, el tamaño del pincel, Ujú. eso es. Vale, hay dos preguntas parecidas que nos hace Gabriel. Eh, dice, explica, quería preguntar si usa la herramienta de forma o si se crea sus propias formas personalizadas para agilizar el trabajo. Herramienta de forma, ¿se Sí, refiere a...? supongo que será la parte de con la tecla 1, lo de las formas geométricas, eso. Supongo que se referirá Ah, a las formas, claro. la verdad es que no, ¿eh? Esto lo uso sobre todo cuando hago ejercicios de perspectiva con los alumnos y tenemos que hacer objetos muy precisos, elipses y Ujú, tal, sí que lo usamos, pero por lo general la verdad es que no. ujú. Vale. Y nos pregunta también Alejandro Vaquerizo, ¿trabajas con fotografía o custom shapes sobre el dibujo? Mm, eh, eh, sí, es un poco como la pregunta de antes, ¿no? De si utilizo foto y tal. Normalmente cuando estoy para un encargo de un cliente, algo así más profesional y tengo que hacerlo rápido y que quede ya muy resuelto muy rápido, pues sí, pego fotos o hago lo que hice, como dice el profe también José, que dice custom shapes, que es básicamente hacer como formas con las fotos y utilizarlo de base para una silueta, para diseñar un environment o lo que sea. Pero cuando hago mis propias cosas, prefiero un poco hacerlo todo a mano, pintarlo y tal. Ujú. Vale, pues para ir despidiéndonos, porque realmente ha respondido a todas las preguntas que teníamos bastante rápido, ahora son otras. Quería preguntar, Celia, quería preguntar qué nivel de dibujo base recomendáis para realizar vuestro máster de Concept Art, si está enfocado a un nivel muy básico o a personas que ya controlan en ilustración y solo buscan mejorar y especializarse. En verdad, como que nos podemos adaptar un poco a todos los niveles. Tenemos alumnos, o sea, yo en clase he tenido alumnos que estaban bastante avanzados, he tenido alumnos que estaban empezando y al final todos han conseguido progresar bastante y realmente lo que explico en las clases es un poco para todos los públicos, seas más avanzado o más principiante, realmente se puede entender perfectamente. O sea que no es que haya un requisito más que a lo mejor saber usar el Photoshop, que Ujú, es un poco lo básico, ¿no? Para que no sea una locura, en plan, ostras, siempre pintaba en tradicional y es la primera vez que toco una tablet.
Pero por lo demás, realmente es un poco, yo creo, para todos los niveles. Si tienes ganas de currar duro, en verdad te adaptarás. Perfecto. Vale, y ya para ir rematando comentarios que nos habían dejado muy graciosos, Raúl dice, se te daría muy bien haber vivido en la época impresionista. Muy bonita Ah, sí, obra. Sí, señor. lo leí antes, sí, A sí, lo sí. listo. En verdad es que me encanta ese rollo de pintura. Y siempre, cuando iba a los museos, decía, jo, esto mola un montón. Y yo cuando intento pintar, siempre, a lo mejor estoy pintando un orco y digo, y pienso en plan, ¿cómo habría pintado este orco a lo mejor Sorolla, ¿sabes? En plan, Ujú, ¿cómo hubiera utilizado los colores y tal? Me parece muy interesante intentar usar las técnicas antiguas para cosas más nuevas, más fantásticas, ¿no? Está guay. ujú. Y nos dice también Sofía, quería felicitar a Mike porque realmente creo que ha dado muchos consejos y bases interesantes y quería saber en qué másteres y cursos da clases. Gracias por todo, Voxel. Ah, pues muchas gracias. Eh, yo este curso he estado dando clase de Concept Art es el máster de Concept Art y Diseño, creo, ¿puede ser? Sí, máster de Concept Art. Mm, Es en el máster de Concept Art, daba clase ujú. de color digital, los que es un poco eso, pintura, dibujo digital, y también he dado clase de dibujo anatómico, que es ya para eso, aprender la estructura del cuerpo humano, dibujar poses con movimiento, fluidez y tal. Genial. Y por último, ultimísimo, nos pregunta Jesús Alejandro que cómo podemos contactar con Mike. Y yo aquí, antes de dar un correo, os damos el correo de info@voxelschool.com, ¿vale? En ese correo que recibimos todos, si queréis hacer cualquier pregunta a cualquier profesor, Sí, ponéis a la atención de Mike, nos gustaría preguntar esto y nosotros le trasladamos la duda. Porque era sobre todo, Jesús Alejandro, te quería contactar contigo para que le diese feedback sobre una opinión sobre lo que él hace, sobre su trabajo. Entonces, bueno, aquí Jesús Alejandro, si nos mandas tu portfolio, algún trabajo, cualquier cosa que queramos que revisemos y se la pasemos a Mike, nos escribe a este correo y encantado se lo trasladamos y te contestamos. claro, claro. Sí, en verdad, ese correo viene perfecto, en verdad. También, por si queréis ver cosas que voy subiendo, a veces subo dibujitos que voy haciendo y tal. Por ejemplo, este que tengo aquí a la derecha lo he subido hoy. Tengo Instagram y es @slendermike, como Slenderman, pero Slendermike. Y ahí suelo subir la mayoría de cosas. Genial. Pues ahora sí, Mike, infinitas gracias por todo. Gracias a ti. La verdad es que la charla fue impresionante, la gente estaba súper volcada y muchos comentarios, ¿eh? Han puesto de que le moló mucho, ¿eh? De apoyo, de gracias, o sea que genial. Estamos encantados de que tú la hayas disfrutado y que los asistentes también. Y sin más dilaciones, despediros y que estéis todo bien y nos vemos en la próxima masterclass, ¿vale? En nuestras redes sociales anunciaremos los siguientes eventos que hagamos online, porque seguro que van a ser online. Bueno, chicos, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Mike, chicos. un abrazo. Gracias, Jesús. Chao.